Lo decíamos antes de irnos a publicidad, abrimos nuevo espacio en Valencia en Abierto. A partir de hoy, cada martes, nos visitará para ayudarnos a entender un poco más la actualidad que nos rodea, porque a veces el estrés, el ritmo, la actividad frenética no nos ayuda a pararnos a pensar qué es lo que hacemos semana a semana. Y nosotros queremos sacar toda esa actualidad, estirarla sobre la mesa, intentar explicarla y sobre todo ver si podemos reconducir alguna cosa. Abrimos un espacio para hablar de psicología. Tenemos con nosotros esta tarde y desde hoy, cada martes, a Mar Pla Sáez, psicóloga. Mar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, lo decíamos, empezamos una sección para intentar entender o ayudarnos, ¿no? A entender un poquito más todo lo que ocurre en nuestro día a día, que no es poco. No, al final la salud mental es un tema que está en auge y pues como sociedad tenemos la responsabilidad de entendernos, y eso pasa como por leernos a nosotros mismos, parar y ver a ver qué nos sucede. Vamos a ver qué nos sucede. Vamos a intentar, lo decíamos en esta sección, ir caminando con la actualidad para que veamos que cuando hablamos de salud mental hablamos de cosas que están en nuestro día a día, comportamientos muchas veces que nos irás explicando que no nos damos cuenta que los tenemos o casi hemos naturalizado, pero que no es así. Claro, al final ahora vivimos un poco en piloto automático, ¿no? Y hay veces como que no nos damos cuenta del ritmo tan acelerado que llevamos y llegamos a casa y decimos, ostras, qué cansado y no he hecho nada. Y realmente es cuando toca poner el freno y revisar un poco a ver qué es lo que ha pasado y qué hemos hecho, y sobre todo en lo que sucede cotidianamente, que son un montón de cosas de las que realmente no llegamos a prestar la atención. Pues vamos a empezar hoy en una jornada marcada, ¿no?, por este 25N, ayudándonos a contextualizar un poco todo esto, porque hoy es un día en el que todo el mundo habla de violencia de género, todo el mundo habla de violencia machista, violencia contra las mujeres, pero muchas veces no sabemos de dónde nace todo esto ni de qué hablamos exactamente. Sí, el 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Y es una cosa que vemos cada año, pero un poco al hilo de lo que hablábamos, que pocas veces nos detenemos a ver realmente de dónde viene. Este día, el 25N, se escogió en honor a las hermanas Mirabal, que fueron como unas activistas dominicanas que fueron asesinadas en el 1960 pues, por una dictadura. Y bueno, pues se eligió este día en la ONU en el 1999 como una manera de prevenir, de actuar, pues una realidad que sigue latente y que es una urgencia de nuestra sociedad actual. Y lejos de ser un día simbólico, sino es un día que pues nos permite parar y revisar cuál es una situación que afecta a muchas mujeres. Tener jornadas marcadas en el calendario como la de hoy nos permite echar el freno como sociedad y que ese día pongamos el foco en eso y que podamos, pues, un poco lo que nos está diciendo, reestudiar, reanalizar todo lo que está sucediendo. Sí, totalmente. Al final pues son temas de los que se hablan, de violencia a la mujer, feminismo, y al final esto nos permite poner el freno y mirar que realmente no es un problema privado, sino que se trata de un mecanismo de poder que actualmente sucede en la sociedad. Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta violencia de género? Porque no es solo, cada vez somos un poco más conscientes, creo, de ello, de que no es solo la violencia física, hay mucho más allá. Sí, actualmente, como cuando hablamos de violencia, pues denuncias y demás, se suele conceptualizar toda una violencia física, pero realmente eso es solo la punta del iceberg, y si nos paramos a evaluar todo lo que hay, encontramos diversas formas de violencia que no son menos que la física, sino podemos encontrar violencia psicológica como humillaciones, el gaslighting, que es como un concepto que en la sociedad actual está como muy normalizado, pero realmente, ¿qué es el gaslighting, no? Pues esas formas de humillaciones, esas formas de manipular a las personas, como intentar convencer de que la víctima no tiene razón. También encontramos violencia emocional, con chantaje afectivo, la culpa, ese control de sentimientos, vuelve a aparecer ese gaslighting. También el económico, el controlar lo que gastas, el impedirte trabajar, todo se reduce mucho a esa sensación de control y a esa sensación de indefensión por parte de la víctima. Y luego también pues encontramos un tipo de violencia
que ahora mismo está en aumento y no somos tan conscientes que es esa violencia digital, ¿no? El pedir contraseñas, el poco a poco ir introduciéndose en el mundo de la otra persona hasta desdibujarse dónde está el límite de dónde empieza mi persona y dónde acaba la otra. Mar, cuando hablamos de gaslighting, por ejemplo, o hablaremos ahora breve de las red flags, poner nombres en inglés, no quiero decir graciosos, pero que suenan menos violentos, es una forma de disimular esta violencia, el llamarlo de una manera más, entre comillas, entendámonos, elegante. Sí, puede ser. También es cierto que es una manera como... Puede ser de disimularlo, pero también de acercarlo, porque si no hay un término que conceptualice una forma de manipulación, es más fácil obviarla o pasarla por alto, pero si se pone nombre a las cosas, hace real una situación presente, como por ejemplo, me están manipulando, pero ¿de qué manera? No llegas a ser consciente y es mucho más fácil hacer explícito que te están manipulando, por ejemplo, con el gaslighting. ¿Qué es, por ejemplo? Al final el gaslighting es una forma de manipulación en la que se hace dudar del propio juicio y es algo que es bastante importante. Pues ahí está la importancia también de poner nombre a las cosas para poder conocerlas. Y ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detectarla? ¿Cómo podemos ayudar? Es cierto que actualmente muchas relaciones de poder abusivas, afectivo-románticas, empiezan en los adolescentes, porque estamos creciendo en una sociedad en la que se están normalizando muchas conductas dañinas y se están pasando por alto como amor romántico. Entonces lo típico que se comenta de hay que identificar las red flags y pues pasa de ser a un chiste a una realidad, de identificar cuáles son esas cosas que en un futuro, si se normalizan, pueden dar lugar a relaciones más abusivas en la adultez, ¿no? Como ese control de la vestimenta, ese control de las contraseñas, el llámame para ver dónde estás, ese control de todas las cosas, de todos los ámbitos que forman parte de la vida de una persona, que al final lo que van haciendo es reduciendo y haciendo pequeña a la persona y meterla en una indefensión aprendida en la que no puedo hacer nada porque todo me lo aporta la otra persona. Pues ahí está, esas cosas de las que tenemos que ir dándonos cuenta. Preocupa especialmente a los jóvenes en este sentido. Hablábamos mucho del digital, red flags. Preocupa especialmente cómo están creciendo los más jóvenes. O sea, sí, preocupa mucho porque los datos que están saliendo, muestran que hay un impacto real en la salud mental. Por ejemplo, los estudios más recientes están demostrando que muchos jóvenes están normalizando los celos como una prueba de amor, lo que se aleja mucho de la realidad. También se está creciendo la percepción de que revisar el móvil de tu pareja es algo normal, cuando realmente, si volvemos a lo que hablábamos antes de desdibujar los límites donde empieza una persona y acaba la otra, realmente no es del todo... No estaría bien, no estaría bien. Y también muchas chicas menores de 25 años reportan control emocional y digital, lo cual son datos que si echamos la vista atrás 50 años serían totalmente diferentes, pero es una realidad que tenemos y que son formas de violencia y que a lo mejor no son unos moratones físicos, pero tienen muchas secuelas en la salud mental y todo esto preocupa porque cada vez tenemos más jóvenes con ansiedad crónica, más jóvenes con depresión, más jóvenes que poco a poco entran en un bucle de insomnio, mala higiene del sueño, que al final lo que van haciendo es mermar la capacidad de poder diferenciar sus propias emociones. Y esto no es algo solo que preocupe en cuanto a cómo tú te vincules o tú te relaciones con las parejas románticas, sino también si llegas al punto en el que una persona te hace dudar de tus propias emociones, esto luego cuando te tengas que vincular o tengas que buscar en un trabajo, no vas a tener la seguridad en ti misma que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o que lo que tú sientes es porque tú lo sientes y no porque te lo están imponiendo. Pues ahí está esa realidad que se expande como un líquido casi por toda nuestra vida. Iremos analizando todo esto poco a poco a lo largo de las próximas semanas, pero antes de despedirte, Mar, quería preguntarte por el Black Friday, porque sé que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Y esto de comprar así de manera compulsiva tampoco es nada bueno, ¿no? No. Partimos de la base de que no es bueno para la cartera por lo menos, pero para nosotros tampoco. No, bueno, pues como hablábamos al final, como sociedad no solo nos relacionamos con las personas, sino que también nos relacionamos con las cosas, ¿no? Entonces, claro, ahora que viene el Black Friday y todo parece una oportunidad, todo parece un descuento, una oferta, claro, hay que leerse y saber ver qué es lo que está pasando, porque si no, nuestra salud mental se pone en peligro, pero nuestro bolsillo también, ¿no? Y entonces el Black Friday parece que cada vez es más un acontecimiento emocional que comercial, y muchas veces si no identificamos bien lo que tú decías al principio de si no nos paramos a leernos qué nos pasa, cómo nos sentimos, podemos recurrir a la compra como una manera de autorregular nuestras propias emociones. ¿Cuándo debería saltarnos la red flag, nunca mejor dicho, personal de a lo mejor este año me estoy pasando, no lo estoy controlando? Pues realmente cuando a ti comprar te calma. Por ejemplo, si estás triste, si estás ansioso, si estás deprimido y comprar te calma, entonces lo que necesitas no es una oferta. Me encanta esa frase, lo que necesitas no es una oferta, necesitas otra cosa. Sí. Pues Mar, gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy era el primer día, todas las semanas iremos analizándonos un poquito más. Objetivo de aquí a junio, conocernos un poquito. Lo lograremos, ¿no? Lo conseguiremos. Pues Mar Plasáez, gracias por acompañarnos todos los martes desde hoy en esta clave de psicología. Y nosotros nos vamos a ese estreno. Tenía lugar hace una semana. Era el de esta película donde lo normal y lo no normal se combinaban en una persona, Carme. Valencia ha acogido este jueves la premier de Love You Carme, el nuevo documental dirigido por Mariola Morera y producido por PT Media, que retrata la vida de Carme, una joven compleja y sin complejos que afronta el día a día con una naturalidad y sin miedo al juicio ajeno. Es una historia no contada y además que tiene muy del día a día de Carme, ya la podéis estar viendo por aquí, y yo creo que sobre todo la desnudez de la historia, pero a su vez muy emotiva, puede que la película, pues yo creo que sí que va a gustar y va a quedar en el corazón del espectador. La directora explica en el proyecto que ha sido un trabajo de más de 3 años, en el que el principal reto ha sido encontrar la forma más honesta de contar la historia de Carme. La película nació de manera casi experimental. La idea inicial fue simplemente seguirla con la cámara y observar qué pasaba, porque a Carme no se le puede guionizar. O sea, diariamente era un guión en construcción. Siempre hemos tenido que estar en constante replanteamiento de las cosas, y también como que el argumento se ha ido construyendo conforme veíamos que las cosas podían funcionar hacia un lado o hacia otro. A lo largo de la película sobrevuela una pregunta constante: ¿qué es ser normal? A través de la mirada y el comportamiento de la protagonista, el documental invita a reflexionar sobre esa idea, acompañándonos en su día a día, en casa, en clase, entrenando o conviviendo con su familia. Sobre todo la relación con los compañeros en el instituto. Yo creo que hay, bueno, en la escuela que ya va, yo creo que eso es lo más emotivo, porque ya no solo coge al personaje de Carmen, sino que también la cámara sigue a sus compañeros, que también refleja una historia agradable y a la vez que un poco fuertita, pero está bien. Al final estaba siempre la balanza de intentar representar a Carme desde un papel pues con mucha obligación. Yo tampoco he querido usarla y desnudarla delante de la cámara como tal. El proyecto ha contado con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, Apunt Media, la Diputació de València, la Fundació GESMED, Fundació Baleària y Carmencita. Todas estas entidades han contribuido a dar forma a una película que aspira a no solo emocionar y concienciar, sino que también a acercar nuevas maneras de comunicar y entender la diversidad al gran público. Y directo teletransportándose de los ABC la semana pasada a nuestro plató, Sergio Castellote. Sergio, buenas tardes. Hola, Manu, buenas tardes. Bueno, veíamos el estreno de Love You Carme, un éxito. La presentación continúa esta semana en los cines. Sí, está en los cines esta semana, documental. Y bueno, la verdad es que fue mucha gente, una de las salas grandes de los ABC Park, pues estaba completamente llena y hemos visto el ambiente
y bueno, la recepción pues ha sido bastante buena, ¿no? Eso es lo importante. Pues ahí está, conocíamos más de cerca ese estreno hace una semana, pero lo decíamos, llegamos a una época donde el cine empieza casi a vestirse ya de Navidad, porque los estrenos, Sergio, ya tienen ese olor a puente de diciembre. Totalmente, además como el Black Friday que hablabais y todo esto, se va adelantando en la Navidad, se va adelantando todo. Algún día estrenaremos películas de Navidad en verano, y lo que hizo en su momento algún visionario ya no será una idea loca. Yo creo que sí, porque es que de verdad ya han entrado, bueno, ha entrado ya una de ellas, que es Wicked 2, ¿verdad? Que es una de las que está llamadas a triunfar, y esta semana va a entrar Zootrópolis, y bueno, entran constantemente demasiadas películas. Luego la otra semana, que es de verdad del puente, pues también tendremos ahí un buen recital. O sea que es que ahora ya va a ser un no parar hasta pasado fiestas. Pues vamos a empezar, si te parece, por esa, Wicked 2, porque llegaba a los cines la película que lo inunda todo. Todo. Porque lo inunda todo. El merchandising de Wicked llega hasta las hamburguesas. Bueno, era lógico que se pusiera en la primera posición de la taquilla la película. Y bueno, la hemos podido ver y es un despliegue, sobre todo la primera hora, un despliegue visual verdaderamente impresionante en ese sentido. Yo creo que demasiado apabullante, tal vez. Tantas flores, tanto paisaje, tantos animales, tantos personajes, que te apabulla un poco, ¿no? Al principio. Pero bueno, tengo que decir que es una película que tiene unos mensajes intrínsecos bastante interesantes, porque habla de cosas muy actuales, como es la mentira, sobre todo el poder de la mentira. No voy a contar la película, lógicamente, pero cómo la mentira hace que las masas crean una versión que no suele ser cierta, como está pasando mucho en nuestra sociedad actual. Entonces creo que la película por ahí tiene un buen mensaje. Sí que los números musicales han sido un poquito más, creo que más flojos que la anterior parte. Pero tengo que decir que Cynthia Erivo, la actriz, está sensacional. Y es una película que, pues para toda la familia. Yo la recomiendo, creo que se pasa un poco de duración, pero bien. Pues ahí está esa película también protagonizada por Ariana Grande, y que sin duda aguantará en la taquilla seguramente hasta las Navidades. No, eso está seguro. Eso es garantizado, porque se irá cogiendo más, seguro. Wicked 2 para largo, por cierto, que aprovechaban también para estrenar el musical hace unos días en Madrid, en la primera parte, y que podemos ver la primera en musical y la segunda en cine. Exacto. No, y la semana pasada hice un pase de las dos juntas, el jueves pasado. O sea, primero la primera y luego la segunda. Bueno, pues ahí está. Tiene un fenómeno fandom que está ahí, que es lo que Harry Potter era en otros tiempos. Correcto. Qué mayor me acabo de sentir, Sergio. Seguimos. Otros de los estrenos que llegaban a los cines, Sisu 2 también que llegaba. Sisu 2, sí. Se hizo una película hace 7, 8 años que era Sisu, con una película finlandesa verdaderamente apabullante, y esta es pues igual. Lo que pasa es que ella estaba situada, Sisu 1, con la Alemania nazi, y esta está situada con la Rusia comunista. Entonces, la URSS. Entonces es de un hombre que ha perdido su familia y bueno, se quiere vengar de los que se lo han cargado, para irse a la frontera, a su casa, Finlandia, ¿no? Entonces lo pilla fuera de allí. Y bueno, es un sinfín de sangre, violencia, luchas, pero es muy divertida. Pues es una película que no para. O sea, no llega a hora y media, pero la verdad es que te lo pasas bien. El que quiera distraerse y evadirse, esta es su película. Pues ahí está, y una de las que llegan cada poco tiempo a los cines, Drácula. Drácula, vale, no me ha gustado, tengo que decirlo. Es Luc Besson, que es un gran director francés de todos los tiempos, El Quinto Elemento, bueno, y ha querido hacer un Drácula muy parecido al que hizo Francis Ford Coppola, muy apabullante, exagerada, puesta en escena, situaciones de guión que apenas aportan nada. Y a mí me ha parecido, la verdad, una decepción bastante grande, porque esperas que tenga algo, cuenta un poco, con mucho metraje también. Y bueno, aunque visualmente tiene algunas parcelas interesantes, yo creo que la película resulta aburrida. Aburrida, y la última que llegaba también a los cines, de Running Man. Esa ha sido la gran sorpresita de la semana. A mí me parece una película también que habla mucho de los tiempos que vivimos. Y es un hombre que tiene que hacer una prueba
para poder ayudar a la familia, y es una prueba que consiste en que le van a buscar los medios de comunicación, televisiones, por todos los sitios a señalarlo, y va a hacer una persecución sobre él implacable. Y bueno, aparte de que tiene momentos divertidos y de acción realmente curiosos, a mí me parece una película muy entretenida, un Glenn Powell, que es el protagonista, bastante sensacional en su interpretación, y creo que es una película de verdad que no sé si llegará a las Navidades, yo creo que no, pero creo que está muy bien como entretenimiento. Pues ahí está The Running Man. Brevemente, Sergio, porque nos queda un minuto, pero llegan a los cines Zootrópolis, Nuremberg, Flores para Antonio, Coartadas. Bueno, comedia española Coartadas, Flores para Antonio, ojo, que pues se llevará, creo yo, el Goya al mejor documental, Antonio Flores, ¿verdad? El documental. Lo acabas de nombrar, Nuremberg, interesante, sobre el juicio de Nuremberg, el famoso juicio. Hizo Zootrópolis, la película de Disney de las Navidades, y a triunfar seguro. Pues ahí está, la semana que viene las analizaremos todas y cada una de ellas. Gracias como siempre, Sergio, por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Nosotros nos vamos, que el tiempo corre. La tarde se nos ha hecho breve. Hoy, 25 de noviembre, nos despedimos con ella, Elena Gadel. Su último tema, Lobo, un tema que también denuncia esa víctima contra esa lucha en las víctimas contra la violencia de género. Con ella nos vamos. Sean felices, disfruten. Nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en Valencia Abierto. Suave miel, dulzura con trampa, con disfraz de buenas maneras. Engañó a esa niña eterna. Tiene el cuerpo congelado, las manos muertas, labios morados y el alma seca. Quieta en casa y hoy suspiros bañan de pena, condena invisible. Ay, si ellos supieran.